hablar sobre hidrosalping. ¿Qué es y su repercusión en la fertilidad? Por eso traemos a los expertos. La doctora es especialista en reproducción humana asistida y ginecóloga. Vamos a comenzar paso a paso, doctora. Hablemos de lo que es hidrosalping, porque hemos escuchado mucho hidrosalpingografía, pero ¿qué es hidrosalping? Exactamente. Sí, Nasira, mira, el hidrosalping es una alteración del aparato reproductor de la mujer que se caracteriza por una obstrucción, básicamente, ya sea parcial o total, de las trompas y también por una acumulación de líquido. Este líquido hace que las trompas se dilaten y se distiendan y entonces produce lo que llamamos hidrosalping. ¿Dónde está el tema? Que sabemos, desde siempre nos han hecho saber que las trompas de falopio son elementos esenciales para poder salir embarazadas de manera natural, porque ese es el lugar donde se une el óvulo con el espermatozoide, para luego entonces llegar al útero y seguir un embarazo normal. ¿Qué es lo que pasa básicamente con el hidrosalping? El hidrosalping daña la trompa, produce un mal funcionamiento de las trompas y entonces la mujer tiene dificultad para lograr ese embarazo de manera natural. ¿Y qué es lo que pasa también? Que muchas veces el hidrosalping no es diagnosticado porque en la mayoría de pacientes no produce ningún síntoma. Y ellas se dan cuenta cuando van a la consulta de fertilidad que se empieza a hacer el estudio de la pareja infértil, que se indica un estudio que va dirigido a ver cómo está el estado de esas trompas. Entonces nos encontramos con este hallazgo que en ningún momento le produjo ningún síntoma a la paciente y resulta que sí, que tiene una afectación que se tiene que resolver antes de buscar un embarazo. ¿Qué lo provoca el hidrosalping? El hidrosalping daña la trompa. Puede dañar una o puede dañar las dos trompas porque se puede presentar de manera unilateral, es decir, las mujeres tenemos dos trompas, se puede presentar un daño de una de las trompas y la otra estar intacta sin ningún tipo de problemas, pero pueden estar ambas dañadas. Entonces, esa trompa, al obstruirse de manera parcial o de manera total, si se obstruye de manera total, impide que se une el óvulo con el espermatozoide. Si se dañan ambas trompas, entonces nunca la mujer puede lograr un embarazo por ella misma. Ahora, si se le tapa de manera parcial y se logra un embarazo en esa trompa, luego de que el óvulo es fertilizado por el espermatozoide, entonces se queda atascado en esa trompa, no llega al útero y se produce lo que es un embarazo ectópico. Cuando la mujer es intervenida, entonces en esa intervención es donde nos damos cuenta que esa trompa estaba dañada y que por tanto el embrión se quedó atascado en la trompa y que por eso hizo un embarazo ectópico. Doctora, si no, disculpe, si no hay ningún síntoma, ¿cómo se puede entonces diagnosticar? Por una histerosalpingografía, que fue lo que tú mencionaste al principio, que hemos escuchado mucho, que es el famoso estudio de las trompas. Pero esta paciente no siente síntomas, es decir, no va a su visita al ginecólogo o por algunos síntomas, alguna infección, ¿cómo puede entonces el especialista indicar una salpingografía? Mira, si la paciente va al ginecólogo no en busca de embarazo y va por un dolor, por ejemplo, porque si no hay sintomatología, es difícil tú diagnosticarlo a menos que la trompa esté muy dañada, porque las trompas no se ven por sonografía. En una sonografía transvaginal tú puedes ver el útero y puedes ver los ovarios, pero nunca vas a ver las trompas a menos que tengan un hidrosalping muy grosero, muy severo que se vea por sonografía. Ahora bien, si la paciente va asintomática al ginecólogo, tú no tienes por qué indicar una histerosalpingografía porque la única indicación de la histerosalpingografía es en pacientes con fines de fertilidad.
Ahora, si la paciente va al ginecólogo por un dolor pélvico crónico que se da en pocas pacientes que tienen hidrosalping, pero se da, porque la mayoría son asintomáticas, esta paciente con hidrosalping puede presentar, por ejemplo, un dolor crónico que no mejora con ningún tipo de analgésico, un flujo vaginal maloliente, entonces va al ginecólogo para ver lo que le está pasando y el ginecólogo entonces, si es una paciente sin antecedentes de cirugía, sin antecedentes de endometriosis, sin ningún tipo de antecedentes, entonces puede despertar la curiosidad e investigar cómo están las trompas. Porque, ¿qué pasa? Que este tipo de pacientes, al no tener síntomas, o lo único que puede tener es un dolor pélvico crónico que no mejora con nada, que tiene una larga evolución, pero que tú no puedes básicamente atribuírselo a nada. Entonces, el hidrosalping se convierte en un diagnóstico, como nosotros decimos, por exclusión, es decir, por descarte. Tú descartas todo, con lo último que te quedas es con el hidrosalping y bueno, tú lo investigas. Bien. Aquella mujer que sufre de muchas infecciones, ¿puede acarrear a una hidrosalping? Sí, básicamente, la principal causa del hidrosalping es la enfermedad pélvica inflamatoria que se da por infecciones crónicas que no se diagnostican o que no se tratan adecuadamente y luego dañan la trompa durante un tiempo y producen el hidrosalping. Hay gérmenes como la clamidia, que es una enfermedad, una infección de transmisión sexual, que es una de las principales causas de hidrosalping. Entonces, por eso es importantísimo que tú ves que nosotros los ginecólogos hacemos mucho énfasis en las infecciones vaginales y en tratarlas y en diagnosticarlas y en no automedicarse. Y es porque cuando una mujer tiene una infección vaginal, la infección no solamente se queda en la vagina, la infección puede ascender a los órganos reproductivos de la mujer y dañar. Es decir, puede llegar a las trompas a través del útero y la mujer no sentir ningún síntoma y a través del tiempo producir un daño. Y una enfermedad pélvica inflamatoria también puede conllevar adherencias. Y es una mujer que todo el tiempo tiene un dolor pélvico crónico, que tiene dolor a la relación sexual, que tiene infecciones a repetición y es una paciente que realmente va a sufrir serias consecuencias en su fertilidad si padece infecciones recurrentes que no se tratan o que no se diagnostican o que se automedican erróneamente. Oh my God, dio en el punto. ¿Qué pasa con aquella paciente que ha sido diagnosticada con hidrosalping? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Va a cirugía o existe tratamiento para la hidrosalping? Sí, mira, muy buena pregunta, Nacila. Lo primero es que tenemos que saber que existen diagnósticos presuntivos, que son los que nos dan los exámenes. Cuando yo tengo una histerosalpingografía o una sonografía, o de hecho hasta una tomografía pélvica que me dice hidrosalping, siempre va a venir acompañada esa palabrita de probable hidrosalping, porque es algo sugestivo, no es definitivo. O sea, se sospecha que tiene un hidrosalping. Entonces, ese diagnóstico, dependiendo del grado del hidrosalping, si es muy severo, se puede llevar a cirugía, porque la cirugía se convierte tanto en diagnóstica como tratamiento. Porque hay muchas mujeres que me dicen, ok, doctora, ¿y no se puede dar antibióticos? Sí, se puede dar antibióticos, pero puede reaparecer. Porque una vez que ese tejido se daña de la trompa, aunque tú des antibióticos, va a volver a formar el hidrosalping. Entonces, cuando tú tienes ese diagnóstico por algún estudio de imagen, entonces tú debes de llevar a la paciente a una cirugía que se llama laparoscopía, que tú vas a ver, a observar ya directamente, y ese diagnóstico va a ser definitivo de cómo está el estado de esas trompas. Entonces, cuando te encuentras frente al hidrosalping, lo diagnostica y a la vez lo tratas porque o lo quitas o cierras el paso de ese líquido desde las trompas hacia el útero. Porque una de las causas, una de los mecanismos por los cuales también produce infertilidad es porque ese líquido es tóxico y daña el ambiente donde se va a implantar en el útero ese embrión y también puede producir abortos. Si ese embrión logra implantarse, entonces ese líquido produce sustancias proinflamatorias y no permite que ese embarazo evolucione de manera normal y la paciente termine en un aborto.
Entonces tú, una vez que haces la laparoscopía, o cierras el paso de ese líquido hacia el útero o lo quitas definitivamente la trompa, y ya esa paciente no va a tener ese problema. Expliquemos para las personas que nos escuchan qué es una laparoscopía. La laparoscopía es una intervención invasiva donde se visualiza la cavidad abdominal. No es tan agresiva como una laparotomía, que es cuando tú abres la paciente, y tú puedes de manera ambulatoria tratar a la paciente, es decir, tú intervienes en la paciente por medio de una laparoscopía, introduciendo una videocámara a su abdomen, visualizando los órganos reproductivos, resolviendo el problema y cerrando. Se Y convierte estamos hablando de que la incisión de la laparoscopía es como la cabecita de un bolígrafo. Son microincisiones, exactamente. Una se hace por el ombligo y si se requiere, se hacen 2 incisiones pequeñas, menores a 3 centímetros, en ambos, como a nivel del hipogastrio, del abdomen bajo de la paciente. Okay. Entonces, tiene la ventaja de que la laparoscopía es una intervención que te permite ir a tu casa el mismo día, te permite insertarte a tus labores a los 3 días de la cirugía, es decir, la paciente se interviene un viernes y el lunes puede perfectamente ir a trabajar. No requiere internamiento y es mínimamente invasiva, como uno la ha llamado. Entonces, ¿qué pasa? Como tú en el hidrosalping, lo único que tú quitas, en caso de quitar, de extirpar es una trompa, tampoco es tan dolorosa para la paciente. Y en casos donde tú utilices, por ejemplo, un clamp, que es para tú obstruir el paso, en ese tipo de intervención uno no quita la trompa, sino que simplemente corta, bloquea el paso del líquido hacia el útero. Porque esa trompa ya no sirve. Inmediatamente tiene el hidrosalping, ya esa trompa deja de ser funcionante. Oh. ¿Okay? Y esa trompa no, porque también me preguntan las pacientes, doctora, ¿y si ese líquido se aspira y la trompa se deja ahí? O sea, no tiene ninguna, no tiene objetivo tú dejar la trompa y quitarle el líquido, porque ya esa trompa inmediatamente tiene un hidrosalping, ese líquido tóxico dentro, deja de funcionar como normalmente lo hacía. Entonces, Doctor, ¿hay algún porcentaje de que la paciente que ha sido diagnosticada con hidrosalping pueda quedar embarazada o no? si tiene una de las trompas buenas, sí. Porque como te comenté al principio del programa, el hidrosalping puede ser de una de las trompas o de ambas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el hidrosalping? La mayoría de veces, cuando hay una de las trompas dañada, la otra está casi igual. Pero hay pacientes que corren con la suerte de que no, de que una de las trompas están permeables. Okay. Si tú resuelves el hidrosalping de una de las trompas y hay otra que está permeable, perfectamente ya puede lograr el embarazo sola. Obviamente, como infertilistas, nosotros no solamente nos enfocamos en el estado de las trompas, porque en la fertilidad influyen muchos factores. No es solamente que tú tengas una trompa permeable. Tú puedes tener, tú tienes que ver si la paciente tiene una buena edad, tiene una buena reserva, el esposo está bien, y con esa trompa permeable puede lograr un embarazo por ella sola. Pero si todo está bien y el único problema de ella es el hidrosalping de una de las trompas, si lo resuelves y dejas y tienes una libre, una permeable, perfectamente lo puede lograr por ella sola.